Buenas tardes y bienvenidos a todos en este primer aula de salud de este nuevo curso. Dicen que ser joven es seguir aprendiendo y este es el espíritu de las aulas de salud de Quirón Salud en Guipúzcoa, seguir aprendiendo, y si podemos seguir aprendiendo de los mejores, pues eso es lo que vamos a intentar en esta nueva edición. Inauguramos el aula de salud de este año con el doctor José María Izquierdo. Él es el jefe de servicio de cirugía torácica del Hospital Universitario Donostia y de la Policlínica de Guipúzcoa, y es sobre todo un gran experto, un investigador, un estudioso y una persona muy muy cercana. He visto que no ha parado de saludar aquí caras, personas, que es lo que al final él intenta ayudar, porque esta es su vocación, ayudar y aplicar todo lo que las nuevas tecnologías nos pueden aportar en medicina, en cirugía torácica. Hoy vamos a hablar de cáncer de pulmón, de cómo podemos diagnosticarlo cuanto antes, que es la mejor clave para darle el mejor tratamiento y tener el mejor de los pronósticos. Pero también hará una pequeña referencia a una técnica quirúrgica en la que él se ha especializado, que es el tratamiento de la hiperhidrosis palmar y axilar, que él explicará muy bien lo que es, pero es algo que es aparentemente muy, muy incómodo para el que lo padece. Es un exceso de sudoración en manos y axilas, y que a veces no sabemos que estas cosas pueden tener un tratamiento quirúrgico sencillo y nos olvidamos del problema. Así que vamos a aprovechar también para pedirle el favor que nos avance un poquito sobre esa técnica. Como siempre, les vamos a presentar el vídeo de Quirón Salud, cuál es nuestra vocación como grupo, el primer grupo sanitario privado de España, el tercero de Europa, y también les vamos a presentar un caso, porque nos gusta aprender y compartir de las experiencias que entre todos nos pueden ayudar a sobrellevar la enfermedad y el proceso de sanación. Ya no me alargo más, empezamos. Buenas tardes, bienvenidos y que nos veamos muchas veces. Quirón Salud. Miles de profesionales con un único objetivo: cuidar la salud y bienestar de los pacientes y sus familiares. De personas que no son un nombre en una ficha, ni un código de barras en un tubo. Son personas, familias, emociones detrás de cada rostro. Estar a su lado es lo que nos hace diferentes. Una visión de la medicina basada en la conexión con el paciente, o mejor dicho, con la persona. Una persona que confía en nuestros recursos, en nuestra capacidad, en nuestra experiencia, pero sobre todo, confía en quien le habla de tú a tú. Nuestra actitud nos diferencia. Somos ese auxiliar que empuja la camilla y corre para salvar una vida. La enfermera que después de tomar una vía, toma una mano. El investigador que no se rinde, que sabe que lo que persigue puede cambiar vidas. El médico que ejerce y enseña a sus alumnos el valor de su vocación. Trabajamos para las personas, para cada una de ellas. Quirón Salud es la salud persona a persona. Esa es nuestra promesa, individual, única, irrepetible. Y la transmitimos con un símbolo amable, de colores cálidos, cercanos, propios. Seguiremos llevando a cabo iniciativas innovadoras. Haremos del futuro nuestro presente. Vamos a ser grandes, no por nuestro tamaño, sino por la fuerza de nuestro compromiso. Porque ser una marca joven, con más de 60 años de experiencia, nos ha enseñado que la fórmula para ser los primeros está en la pasión por lo que hacemos. Tenemos una visión. Quirón Salud. La salud persona a persona. Me hicieron 2 broncoscopias y en ninguna dio, y por fin, a la tercera, dio que efectivamente era un carcinoma, ¿no? Me hicieron el informe, ¿no? Y me pasaron a cirugía torácica. Entonces el director era el doctor Cabeza. Y bueno, pues con el equipo del doctor Cabeza fue el que me metió mano.
en este caso el doctor Izquierdo, mi querido doctor Izquierdo, y permitidme que diga querido porque pienso que estoy aquí gracias a él. Él fue el que me operó, me quitó medio pulmón y bueno, pues la recuperación fue muy buena. Yo estuve ingresado 2 días antes de mi operación, me operaron y a la semana me dieron el alta. Vino el doctor Izquierdo, me dijo 2 noticias, una buena y una mala. Dije, dime la buena. Y dice, no, las 2 son buenas. Una, que estás curado, no me digas, y no me vas a dar quimio, no hace falta ni quimio. Es verdad, tuve mucha suerte. Y otra, que ahora mismo te mando a casa. Y bueno, mi vida, por supuesto, estupendamente. Por lo que animo, naturalmente, que hay que tomarlo con mucha alegría. Y, paradójicamente, cuando te dan la noticia, te quedas un poco así, pero luego poco a poco te vas reanimando tú mismo, ¿no? Y una vez que ya te han operado, pues no lo sé si es Dios o es el diablo, pero uno se viene arriba, y yo me vine arriba. De vez en cuando me hacen alguna, ahora ya no, alguna revisión, y ya está. Y mi cáncer izquierdo, mi cáncer de mi pulmón izquierdo, pasó a la historia. Yo fui un gran fumador, y me pasó efectivamente por el tabaco. Yo, que nadie fume, que nadie fume. Todo empezó, un día estaba jugando con unos amigos a vóley en la Zurriola, y pues me pegué un golpe en la arena, en la costilla, y subí aquí a urgencias, a Policlínica, y me hicieron una radiografía, y el médico de radiografía, que no veía algo muy claro, me hicieron un TAC y vieron un nódulo. Y bueno, ese nódulo, pues me dijeron que me derivaron al doctor Izquierdo. El doctor Izquierdo me visitó, vio el TAC y me dijo que esperaríamos 2 meses y medio, 3 meses, hacerme otro TAC y que veríamos que la decisión era mía, si operarme o no operarme, para quitarme el nódulo. Entonces yo pues vi que era mucho mejor operarme que no operarme, porque quedarte con eso dentro sin saber si es bueno o malo, pues para mí era una angustia. No me hacía ninguna gracia operarme, pero era lo que había, y pues me operé y bueno, y la verdad es que todo salió muy bien. Era un tumor maligno, pero bueno, se me quitó el medio pulmón izquierdo, que es un 20% de nuestra capacidad, porque el pulmón izquierdo es más pequeño que el derecho. Y yo me pensaba que era una mala noticia y todo esto, y pues me bajó un poco, pues eso, pues me empecé a preocupar bastante. Pero luego vinieron los resultados del laboratorio y pues no tenía los ganglios y todos los tenía limpios de tumor y todo esto, y la verdad que esa fue la mejor noticia que me podían dar. Estoy muy contento. Me explicó la intervención que me iban a hacer, que tenía un nombre, que es una videocirugía, no me acuerdo qué nombre exactamente me dio, pero bueno, consiste en un corte aquí de unos 7 centímetros, 6 centímetros, abajo uno chiquitín. Y la verdad es que muy bien. Me explicó que era una operación mayor, pero que dentro de la operación mayor era una operación sencilla, que ya había hecho muchas veces, y bueno, pues la verdad es que las explicaciones que me dio y todo, pues me tranquilizaron bastante dentro del nerviosismo, porque soy una persona un poco pues, asustadiza y estas cosas, ¿no? Pero bueno, me dio mucha confianza, me dijeron que era buen médico, que estaba en buenas manos, y la verdad que todo muy bien. Fue en una consulta, subí 2 o 3 veces a consulta y estuvo explicando, hablando, yo le pregunté todas mis dudas, me lo explicó todo, y bueno, y nada, pues del día que me dijo, un día que decidí operarme, pues creo que a los 10-11 días ya me estaba operando. Me operaron un 11 de diciembre, que era martes, y me operaban a las 7 de la tarde, estuve en la operación 7, 8, 9, 10, 11, 3 horas de operación. Luego me pasaron a la UCI, que en la UCI estuve pues hasta las 11 de la mañana, de 10 a 11 de la noche a las 11 de la mañana, 12 horas. Y de la UCI me pasaron a planta. Esto ya era un miércoles, y un sábado me hubieran dado el alta el viernes, fueron 4 días, y el sábado ya me dieron el alta y ya me fui para casa. Luego se me comentó que antes de darme los resultados, que a lo mejor tendría que hacer quimio o radioterapia, pero que bueno, que en principio la operación, la verdad es que el doctor Izquierdo había visto que él creía que los resultados serían buenos, porque se había cogido bastante a tiempo.
Y ahora, pues bueno, pues poco a poco vas haciendo cada día un poquito más y cada día te vas encontrando mejor. Yo creo que ante la duda, creo que es una enfermedad muy seria, creo que se muere mucha gente de cáncer de pulmón y creo que cuando te aparece algo, un cuerpo extraño, un nódulo o alguna cosa, yo animaría a la gente a que se operase y que deje de fumar también, lo veo muy importante. Hago ahora mismo en vida una vida normal, no me veo que me haya supuesto tener que hacer menos cosas, al contrario, yo creo que incluso tengo más olores, percibo más olores, tengo más gusto, creo que la piel incluso la tengo más suave. Las cicatrices después de la operación son 2 cicatrices que con Rosa Mosqueta, un buen hidratante, la verdad es que ahora solo se ven, ya casi ni se notan ni nada, son muy pequeñitas y eso me hace recordar lo que pudo haber sido y bueno, pues me pone con los pies en la tierra. Y bueno, no me supone ningún problema, voy a nadar, voy al gimnasio, hago bicicleta, elíptica, nado durante 1 hora, quiero decir que nada, estupendo, me encuentro muy bien, puedo con todo. A raíz de una operación que le hicieron a mi madre, que le hizo el doctor Izquierdo a mi madre, lo conocí en una consulta y nada, pues me dio la mano y me dijo literalmente, oye, esto, sabes que se opera, ven a verme un día. Y lo vemos y te digo las opciones que hay, cómo se quita, cuál es la intervención y bueno, pues así fue un poco como entré en... Bueno, yo llevaba mucho tiempo pensando en ello, porque al final para mí era un problema que si no lo sufres no se ve como un problema tan real como el que verdaderamente luego en la vida cotidiana te afecta el hecho de sudarte las manos Yo lo pasaba muy mal pues en exámenes que, no sé, pues hacías un examen y ibas con el papel empapado, literalmente en mi caso, y nada, pues realmente en toda la vida cotidiana. Todo fue muy rápido, nada, pues a la semana, porque yo era algo que tenía pensado, no sabía que existía, no sabía que tenía cura, digamos así, y nada, y enseguida la semana fui a donde el doctor Izquierdo y el primer día que tuvo libre pues me operé. Fijamos un día, fue una operación por la tarde, esa noche me quedé ingresada y a la mañana siguiente, bueno, pues después de comer, me fui a casa. Desde que te despiertas de la anestesia, yo bueno, no paraba de tocarme las manos y no sudé nada, nada de nada. Vino a decirme que igual los primeros días era normal que todavía pudiese sudar algo, pero a mí desde el primer día, nada. Pues alguien que de verdad sufra lo mismo que he tenido yo, que además... Hay gente que te dice que suda de las manos, pero luego hay otra gente que de verdad tiene mi problema, que es el que te condiciona la vida, y que de verdad que se opere, que la operación es sencillísima, que no hay dolor, que no vuelves a sudar, que eso le diría. Al saber le llaman suerte, ¿verdad? Pues esa es la suerte que tenemos hoy, doctor Izquierdo. Qué pena que no se puedan diagnosticar más casos en la fase precoz, como nos contaban los 2 testimonios. Muy bien. Buenas tardes. En principio, muchas gracias a todos por invertir vuestro tiempo en esta charla. Espero que sea de utilidad. No me voy a extender demasiado en algunos aspectos técnicos ni científicos. Quiero que lo importante sea la parte de coloquio posterior, porque yo creo que es lo más interesante, el compartirlo con todos ustedes, las dudas, las inquietudes y los problemas. Voy a dividir un poco la charla en 2 ámbitos. Nuestra especialidad, desafortunadamente, como todos ustedes saben, tiene una parte muy dura, como es todo lo relacionado con la oncología. Eso ocupa prácticamente pues el 90% de nuestra actividad quirúrgica diaria, que es el tratamiento del cáncer de pulmón. Pero luego tenemos, dije, para que la charla no fuera todo tan, digamos, duro desde el punto de vista de enfermedad, pues la parte quizá pues menos oncológica, pero que creo que también era interesante que el público pues tuviera información al respecto. Sin más,
todo el mundo ya sabe que en estos momentos el cáncer de pulmón es la primera causa de mortalidad. Esto es muy importante, pero ya no solo en los hombres, en los varones, sino que ya hay muchos trabajos científicos en los que afirman que las mujeres han superado en el cáncer de pulmón respecto a la mortalidad al cáncer de mama. Que esto es un concepto que todavía en la sociedad no está muy impregnado, pero repito, se mueren hoy ya, se empiezan a morir hoy más mujeres por cáncer de pulmón que por cáncer de mama, que hasta ahora era prácticamente la causa oncológica más importante en el sexo femenino. Y lo segundo, decir, como hemos visto en los dos testimonios, que es una enfermedad dramática. Dramática porque hay lo que quiere decir que la mortalidad a los 5 años es del 14%. Sencillamente esto lo que refleja es que si hoy hubiéramos operado en Donosti, que no es el caso, pero sí en otros hospitales, a 100 personas, hoy, dentro de 5 años, en el año 2024, de esas 100 personas, perdón, no operada, me he equivocado, si hoy hubiéramos diagnosticado, que es distinto el concepto, pero discúlpeme, si hubiéramos diagnosticado en San Sebastián a 100 personas de cáncer de pulmón, dentro de 5 años, es decir, en el año 2024, solo estarían vivos el 14%. Esto es lo que significa la mortalidad global a 5 años. Por lo tanto, indica claramente la agresividad enorme que tiene este cáncer de pulmón. Y sobre todo, un cáncer de pulmón que lo que sabemos desde hace mucho tiempo es la enorme importancia, la influencia que tiene el tabaquismo en la aparición del cáncer de pulmón. Estamos además convencidos, y empezamos a estar preocupados sobre todo, de que después de la supresión, aproximadamente hace 10 años, de la posibilidad de consumir tabaco en locales públicos, restaurantes, bares, etcétera, de nuevo, 10 años después, la población se ha relajado, nos hemos relajado, y sobre todo lo que es muy importante es que la población joven, la población adolescente, se está incorporando de nuevo al hábito tabáquico, teniendo en cuenta que es una droga de una potencia adictiva brutal. Es decir, es dificilísimo, como todo el mundo seguro aquí tiene experiencia, dejar de fumar por la enorme influencia y la capacidad adictiva que tiene el tabaco. Por lo tanto, insistir y decir simplemente que yo creo que en mi actividad profesional más del 90% de los pacientes que opero son fumadores. Y eso es innegable. Vamos a ver. De 100 personas que yo opero, 90 tienen un consumo acumulado de tabaco importante. Por lo tanto, es relación causa-efecto con el cáncer de pulmón. Sí que bien es verdad que hay un pequeño grupo de desafortunados que no han fumado nunca y, sin embargo, pues desgraciadamente tienen también cáncer de pulmón, pero repito, eso es menos, en torno al 5% de los cánceres que opero. ¿Y qué pasa con el cáncer de pulmón? Con el cáncer de pulmón lo que pasa es que hay que ponerle un nombre y un apellido y sobre todo hay que ponerle una clasificación. Clasificar significa que de ese 14% que van a estar vivos, como se señala en la primera diapositiva, a los 5 años, no todos están en la misma situación. Porque de ese 100 personas con cáncer que hemos diagnosticado hoy en San Sebastián, habrá un porcentaje que esté en las fases iniciales, que son las que se van a beneficiar del tratamiento quirúrgico. Si conjugamos el tamaño del tumor, la presencia o ausencia de ganglios afectados y la metástasis a distancia, dividiremos el cáncer del pulmón en 4 fases, como si fuera en 4 pisos, 1, 2, 3 y 4. Los cirujanos torácicos solo vamos a ser capaces de operar al piso 1 y llegaremos justo al piso 2. Pero todos los pacientes que estén ya en el tercer piso, es decir, en el tercer escalón, o estén en el 4.º escalón, ya de entrada no se les va a ofrecer en estos momentos a fecha de hoy, la mejor opción terapéutica, que es la cirugía. De ahí la importancia que va a ser una de las claves de la charla, del diagnóstico precoz. Aquí insistir de nuevo en el mismo mensaje. Es decir, de esos 100 cánceres que hemos diagnosticado hoy en San Sebastián, que no ha sido ese número, evidentemente, pero por poner un ejemplo que se entienda, 25 son los que vamos a operar los cirujanos torácicos. Por lo tanto, los otros 75 no se van a operar. Y curiosamente, de estos 25% que operamos, son los que van a vivir. Porque aquí hemos tenido un testimonio que está aquí presente, de mi padre adoptivo Pepe, que
lo operé en el año 1997. Por lo tanto, una lobectomía pulmonar en una fase inicial que se benefició del tratamiento quirúrgico, por lo tanto, está vivo. Es decir, que de este grupo que somos capaces de operar, alcanzamos ya supervivencias a 5 años, no del 14, sino por encima del 80%. Ese es el cambio sustancial, evidentemente, entre un diagnóstico en fases iniciales y un diagnóstico en fases tardías. Va a depender los pisos de escalera, sobre todo de los que hablamos, por ser un poco gráfico, de este dibujo de los ganglios que están alrededor del pulmón. Es decir, la presencia, a ver si se ve, la presencia o ausencia de, la presencia o ausencia de estos ganglios, esto pasa un poquito en otro lenguaje oncológico, lo que llaman en el cáncer de mama, el ganglio centinela. Es decir, si estos ganglios de alrededor del pulmón están ya afectos, entonces van a ser pacientes que no se van a beneficiar del diagnóstico del tratamiento quirúrgico. Hay que intentar, por lo tanto, que el pulmón sea el único órgano donde esté alojado el cáncer, el pulmón, que los ganglios de alrededor estén sanos, los ganglios, la N, las adenopatías, por supuesto, y que no haya metástasis, se entiende claramente, a distancia, que no haya metástasis ni en el cerebro, ni en el hígado, ni en el hueso, que desgraciadamente muchas veces es el momento en el que se diagnostican estos pacientes. Bien, y yendo un poco a un tema algo más académico, pero del que no quiero tampoco cansar, pero sí, esta es una revista de un impacto en medicina vital, que es el New England. Lo leen pues toda la gente que quiere estar actualizada, y ya en el año 2011 se publica este artículo donde cogieron 50.000 pacientes de estas edades comprendidas. Y esto lo que es la clave, es cómo seleccionamos a los pacientes. Que estamos hablando de que si vamos a intentar hacer un diagnóstico precoz en fases iniciales, tenemos que saber muy bien de qué estamos hablando. Estamos hablando de una población que tiene entre 55 y 75 años. Importantísimo, lo que llamamos consumo acumulado. Consumo acumulado lo que significa es que estos pacientes han estado 30 años de su vida fumando un paquete todos los días. O puede ser que hayan estado 15 años de su vida fumando 2 paquetes al día, 15 por 2, 30, da lo mismo. Y muy importante, porque desgraciadamente muchos pacientes dicen, joder, doctor Izquierdo, si es que hace que dejé de fumar 10 años. Pues sí, usted dejó de fumar hace 10 años, pero probablemente en su vida fumó más de 30 años de vida y probablemente fumó más de un paquete al día. Porque si usted empezó a los 20 años cuando fue a la mili, pues si lo ha dejado a los 50, pues ha estado, bueno, cuando se hacía la mili, ¿no? Pero bueno, en cualquier caso, estamos hablando de cifras elevadas. Por lo tanto, el screening debería hacerse hasta en pacientes que hace entre 10 y 15 años que dejaron de fumar, que esta es otra idea importante. Y en este estudio, a unos pacientes se les hizo un escáner de baja radiación y a otros pacientes se les hizo nada. Y se vio que el objetivo del screening no es otro que disminuir la mortalidad. Cuando se hacen las mamografías o cuando se hace el screening de colon, el objetivo no es diagnosticar más, que es una de las críticas que se ha hecho. No se trata de diagnosticar más, se trata de reducir la mortalidad por cáncer de pulmón, que es otro concepto distinto. Por lo tanto, esto sí que es un artículo que ha tenido mucho impacto. Este segundo artículo, ya no os voy a cansar más, va un poquito en la línea. Lo que pasa que como los europeos hemos querido hacer nuestro trabajo, pues este trabajo, el Nelson, es de los Países Bajos, el otro era norteamericano, pero bueno, vienen un poco a seleccionar la población de riesgo, que esta es la clave, en cifras parecidas tanto de edad como de consumo de tabaco como de tiempo sin fumar, y hacen también, en este caso, a unos un escáner de baja radiación y a otros una radiografía simple de tórax. Porque ya en los años 70 se hicieron radiografías de tórax y se vio que no disminuía la mortalidad. Repito, el objetivo del screening de los proyectos de estas características no es diagnosticar más, sino descender la mortalidad por esa patología. Y ya para terminar, luego si en el debate sale el tema, pues me puedo extender más. Este es el grupo en el que pertenecemos los cirujanos torácicos, en el que estamos asociados. De hecho, yo todos los enfermos que opero, anónimos por supuesto, pero envío a la Sociedad Europea de Cardiotorácica la base de datos con el tipo de tumor, qué tipo de intervención se ha hecho,
para analizar lo que es clave, que es la supervivencia. Y ya en este grupo, que es nuestra sociedad, digamos, es nuestro foro en el que tenemos que basarnos, estos son un grupo europeo que tiene unas guías de actuación. En la última reunión del 2017 aparece una frase, que es una frase que está muy medida, pero la subrayo aquí al final. Dice lo siguiente: la implementación del screening debe ser considerado e iniciado en los países europeos. A fecha de hoy, esto es del año 2018, ha habido una reunión en Toronto en octubre del 2018 donde se ha publicado la fase preliminar de este estudio y estamos pendientes de que se refleje ya en una revista clínica para que en base a eso podamos tener la posibilidad de hablar con nuestras autoridades sanitarias. En cualquier caso, no canso más del tema del screening, pero quédense ustedes con la importancia de diagnosticar a los pacientes en fase inicial. Alguien me preguntará, el futuro incluso, lo veremos, yo no sé, pasará incluso por la biopsia líquida, pero es otro tema. Se trata de diagnosticar precozmente el cáncer de pulmón. Y ya yendo un poco a lo que es un cirujano torácico, pues aquí al señor Medina le operé mediante esta apertura, que era lo que llamamos una toracotomía. He visto incluso, me ha hecho mucha ilusión, un paciente operado por mi maestro, el doctor Cabeza, hace 30 años, que hacíamos lo mismo en realidad. Es decir, hacíamos quitar siempre el tumor de pulmón con tejido sano de alrededor, es decir, un lóbulo o un pulmón. En este caso, como no teníamos la tecnología, hacíamos una herida entre las dos costillas. ¿Y qué ha cambiado en la actualidad? Pues lógicamente, como a otros niveles de la vida, la tecnología. La tecnología consiste, en este caso, en que mediante esta pequeña incisión, que la cifra han visto en el vídeo es de 4 centímetros, y con esta otra incisión de 1 centímetro, somos capaces de, a través de estos monitores de televisión, ver en 3 dimensiones el interior del tórax. De tal forma que somos capaces de llevar a cabo la intervención quirúrgica de forma pues mucho menos agresiva, evidentemente con un confort muy superior para el paciente. No es que seamos mejores los cirujanos actuales que los cirujanos que nos precedieron, en absoluto, sino que tenemos más medios y mejor tecnología. En las operaciones, como os he comentado anteriormente, lo que hacemos siempre es quitar. Un cirujano torácico nunca pone. Quita el tumor que siempre está alojado o en uno de los 3 lóbulos del lado derecho o uno de los 2 lóbulos del lado izquierdo. Es decir, tenemos 5 partes, por lo tanto siempre quitamos parte, siempre extirpamos. Pero les tengo que decir que se puede hacer una vida razonablemente normal, incluso con un pulmón solo. Yo tengo pacientes que con un pulmón pues hacen monte y llevan una vida absolutamente normal. El postoperatorio, como les he comentado, en lo que ha cambiado, que nuestras autoridades sanitarias, hay mucha polémica, nos lo agradecen, porque lo que hemos ahorrado, bueno, lo que está claro es que lo importante es el paciente, eso no hay que olvidar. Pero siempre los gerentes de todos los sitios nos dicen, Josemi, que en este trimestre pues el consumo de material es tal, o los días de estancia son tal. Yo ya no tengo ninguna presión porque tengo la autoridad suficiente como para hacer lo que considero que es mejor para el paciente, pero sí que es verdad que lo que hemos ahorrado en los días de estancia hospitalaria, es decir, el paciente está menos días, por lo tanto ahorramos cama y noche, que eso tiene un valor, como todo, nada es gratis en la vida, ni es gratis operar en la policlínica, ni es gratis operar en Osakidecha, todo cuesta, y eso es importante que la población nos vayamos concienciando, porque todo vale y todo cuesta. Cada día estancia hospitalaria cuesta, es decir, lo que hemos ahorrado en estos pacientes en la estancia hospitalaria, que hemos pasado de 8 días a 3, lo estamos gastando en el material quirúrgico. Es decir, la tecnología ha encarecido porque utilizamos unas herramientas desechables que antes no usábamos, ¿de acuerdo? Y con esto, esencialmente, acabaría lo que es la parte oncológica y, como digo, quiero que la charla lo más interesante sea el intercambio de opiniones y el intentar ayudaros. Y vamos a pasar a la parte, digamos, lúdica, por lo menos parte lúdica, todo es problema, porque yo siempre digo lo mismo, un cáncer es un problema, pero esa chica que os he enseñado en el vídeo, es que la había operado a su madre de un cáncer de pulmón y cuando le di la mano, es que me empapó la mano, o sea, me empapó, le chorreaba la mano. Y luego educadamente dije, oye, pero ¿esto te pasa siempre o es porque estás ahora nerviosa porque acaban de operar a tu madre y tal? No, me dice, estoy estando en casa tranquilamente, viendo la televisión y relajada, me pasa. Me digo, pues mira, esto tiene arreglo
porque es la gran desconocida. O sea, hay muchos jóvenes, sobre todo, que tienen ese trastorno que, como han dicho antes en la introducción Conchi Roussel, se llama hiperhidrosis. Hiper significa aumento de, hiperhidrosis, sudor excesivo, brutal, en la palma de las manos, puede ser también brutal en las axilas y luego lo que llamamos el rubor facial o enrojecimiento. Yo soy cirujano torácico y, como veis en mi actividad, pues me dedico sobre todo a la oncología. Como comprenderéis, no tengo ninguna gana en mi actividad profesional de hacer cirugía estética ni plástica, ya la hacen otros mejor que yo, y yo solo me dedico a la oncología. Pero dentro del ámbito de mi especialidad, esto lo puedo arreglar, porque, como veremos luego, el responsable de este trastorno que impide que un paciente dé la mano. Hace poco, viniendo para aquí, curiosamente, ahora cuando venía, me he encontrado con una persona paseando que me ha parado. Me dice: joder, doctor Izquierdo, ¿se acuerda de mí? Le digo: sí, claro, tengo buena memoria, desgraciadamente. Aunque decía mi profesor de psiquiatría que no es bueno tener buena memoria, ¿eh? Buena salud y mala memoria es lo mejor para ser feliz. Pero bueno, en cualquier caso, tengo muy buena memoria y me he acordado del paciente. Le digo: ya usted le operé de las manos, del sudor de las manos. Me dice: efectivamente. Es que llevaba siempre un pañuelo, iba a todas las reuniones, era un ejecutivo de una empresa, iba a todas las reuniones siempre con un pañuelo en el bolsillo y cada vez que tenía que saludar, por razones evidentemente profesionales, me secaba la mano, ¿no? Desde el día que usted me operó, pues ya no volví a usar el pañuelo. Quiero decir que es un trastorno que se lleva en silencio, como otros muchos aspectos de la vida, que normalmente para el que no lo sufre no es importante, para las parejas, para los acompañantes, para los padres. Pero esto es, como digo siempre, el único dolor que no duele es el dolor ajeno. Por lo tanto, quien tiene una hiperhidrosis severa realmente puede beneficiarse de un cirujano torácico mediante una intervención relativamente sencilla. Os voy a mostrar un vídeo de esta cirugía breve. Los cirujanos torácicos tratamos también una patología benigna que se denomina hiperhidrosis palmar y axilar. Se trata de un trastorno donde los pacientes, sobre todo en pacientes jóvenes, tienen un sudor excesivo en ambas manos y en las axilas. Un sudor que les obliga a tener problemas muchas veces de tipo psicosocial. No hay que olvidar que el sudor de las manos impide que los pacientes tengan sus relaciones sociales, laborales, personales, porque realmente las manos es un elemento de relación social. Y estos pacientes les suda las manos y las axilas de forma absolutamente descontrolada. No hace falta ni que haga calor, ni hace falta que estén nerviosos. Los cirujanos torácicos, mediante una sencilla intervención, hacemos 2 pequeños cortes en la piel a nivel del hueco de la axila y por videocirugía seccionamos un nervio que es el responsable de este trastorno. Este nervio se denomina cadena simpática torácica. Realizamos una sección del mismo y los pacientes al día siguiente ya no tienen ese sudor ni en las manos ni en las axilas que les ha producido un trastorno durante toda su vida. Se trata básicamente de una cirugía mínimamente invasiva y prácticamente ambulatoria. Bueno, ya para terminar os voy a enseñar en anatomía un breve esquema de lo que hemos estado hablando. Esto sería, los cirujanos somos muy anatómicos, no es cabina, es un error de texto que he tenido, se llama cadena, cadena simpática, que es un rosario de ganglios que está dentro del tórax, dentro de la cavidad pleural, que es el responsable de que mande un exceso de estímulos a las palmas de las manos, estando tranquilo, una orden nerviosa excesiva y provoca una sudoración excesiva. Y lo que hacemos es seccionar esta línea roja, lo que indica un poco es el corte a distintos niveles que hacemos en esta cadena simpática. Es decir, seccionamos, por lo tanto es un procedimiento ya irreversible. La cadena simpática torácica no va a emitir, no va a enviar órdenes y por lo tanto es como si tratáramos de una sección medular, es decir, es absolutamente irreversible. Bien, yo no quiero extenderme más porque, repito, lo importante aquí son ustedes, desde luego.
sin duda alguna yo animo, me hace mucha ilusión ver caras conocidas, me siento pues contento de ver pacientes aquí que he operado en épocas, en momentos difíciles. Os agradezco enormemente que hayáis venido, me hacen, como digo, enorme ilusión, y lo que sí quiero es aportar, ¿eh? Por lo tanto, os animo absolutamente a todos, con confianza, porque de eso se trata, de establecer. Yo creo que se ha dicho aquí antes, los médicos en ocasiones nos estamos volviendo muy técnicos, muy tecnológicos, pero estamos perdiendo en ocasiones empatía, estamos perdiendo cercanía por múltiples razones con el paciente, y esto creo que es una oportunidad para que estemos cercanos y hagáis todas las preguntas que queráis, que estaré encantado de responder si soy capaz de hacerlo, claro. Pues muchas gracias, doctor Izquierdo. La verdad es que se agradece, los periodistas agradecemos, y la gente normalmente que sabe bien las cosas es capaz de condensarlas, y ahí se nota la calidad. Yo antes de abrir el turno sí que quería directamente hacerte dos preguntas. Has hablado del screening, que debería de hacerse hasta en pacientes que dejaron de fumar hace 15 años. Lo primero, yo no sé si todo el mundo sabe lo que es un screening, y lo segundo, de qué tipo de screening estás hablando, y lo tercero, ¿dónde pueden ir a hacérselo? Vale. Bueno, en principio, screening significa cribaje, es decir, discernimiento, selección. Es un tema, repito, que es polémico en estos momentos por las implicaciones que puede tener el mismo. Desde luego, sí que parece que hay evidencia, empieza a haber evidencia científica de que ayuda a mejorar, como os he dicho antes, la supervivencia de estos pacientes en el diagnóstico precoz. Se ha acusado al screening, porque claro, como todo en la vida tiene un precio, se ha acusado al screening de que puede haber lo que llamamos falsos positivos, es decir, que sobrediagnostiquemos. Entonces eso es muy importante. Vamos a ser capaces de ver incluso como este paciente que os he comentado, el segundo paciente, el joven, el que operó por videotoracoscopia, tenía un nodulito pequeño. Y claro, yo como cirujano torácico, con un nodulito pequeño que se descubrió porque se cayó en la playa y se hizo un traumatismo, que es la causa más frecuente, es hallazgo casual, porque uno se cae, va a urgencias y le hacen una placa, o porque uno se hace una radiografía de tórax en el preoperatorio de una colonoscopia, es decir, las fases iniciales. Claro, cuando son nodulitos pequeños, corremos el riesgo de que estemos haciendo lo que llamamos iatrogenia, es decir, que estemos haciendo daño, porque estamos operando nódulos benignos. Pero por eso al paciente le dije, usted también tiene que participar conmigo en la decisión. Podemos esperar 2 meses, a los 2 meses se repite el escáner, si el nódulo no ha desaparecido, hay que operar. Y en eso quedamos. Pero eso sí que hay que también pactarlo con los pacientes. Respecto a la pregunta, pues bueno, debería hacerse, repito, un escáner de baja radiación, porque hasta ahora tenemos el problema de que todos los escáneres radian mucho. Es decir, hasta 400 radiografías es hacerse un escáner. Es decir, me dicen los pacientes, me dicen, tú quiero que me haga un escáner. Le digo, pero estamos radiándole 400 radiografías. Es como si todos los días del año le estuviéramos haciendo una radiografía. Entonces, los nuevos escáneres tienen ya baja radiación, radian menos, aunque sí que es verdad que pierden precisión. Pues hombre, como screening de población, si analizáramos entre 55 y 75 años con esos criterios de consumo acumulado de tabaco, pues probablemente un escáner de baja radiación ayude a diagnosticar fases iniciales de cáncer de pulmón. ¿Y dónde se pueden hacer esto? Bueno, en estos momentos... ¿Es un modelo de escáner especial? ¿Tenemos en Guipúzcoa? Sí, tenemos tanto en el hospital público como en el privado. Lo que pasa es que, claro, esto ya tiene unas implicaciones complejas desde el punto de vista que mientras no esté estipulado y aceptado y normalizado, estamos esperando a que salga en Toronto, que salga este artículo publicado que todavía no ha salido, para tener ese documento que nos avale ante las autoridades sanitarias, porque claro, Osakidetza en estos momentos evidentemente está colapsada, no podría, todos sabemos la complejidad que es implementar un plan de screening de mama, colonoscopia, todos sabemos lo complejo que es desde el punto de vista de
de personales que tienen que estar, de estructuras que hay que habilitar. Pero bueno, la policlínica tiene la oportunidad, lógicamente, como todo, pues eso, de hacérselo a título personal. Tiene activado el de cáncer de colon, que nos llega la cartita, y eso el de cáncer de mama. Y el de mama. cáncer de mama, sí. Así es que ningún sistema, en estos momentos... Una tercera petición. Eso es, en este momento ningún sistema público, repito, ni Osakidetza, ni en el Estado, ni europeo todavía, ningún sistema público todavía tiene implementado el screening a la población. Estamos hablando que habría que hacer un escáner, es impresionante, claro, habría que hacer un escáner a todos los ciudadanos de España, o de Euskadi, o de Donosti, que tengan entre 55 y 75 años de edad, que hayan fumado más de 30 paquetes años. Sale un número seguro muy importante para colapsar cualquier sistema sanitario. Más de 30 paquetes años. O sea, sí, eso significa... no es un paquete al día, 30... Sí, eso es, o sea, exacto. ¿son 30 paquetes al año o al mes? No, me he explicado mal. Sería un paquete al día, pues un paquete al día, diario, durante 30 años de tu vida. Que es lo mismo que si en vez de 30 años has estado fumando 15 años, pero cada día te has fumado 2 paquetes de tabaco al día. La suma es la misma, la multiplicación. O sea que como resumen, porque claro, esto no es coger y llamar a Policlínica, claro, pedir hora con el doctor no. Izquierdo, oiga, para por si acaso hágame un escáner. Claro. Tampoco puede ser así. Pero si he fumado todo eso y estoy en esa franja de edad y quiero... Bueno, es una opción. Como igual que me hago el chequeo. Claro, como uno se hace un chequeo... Screening se escribe S de Sevilla, C de Córdoba, R de Roma, E de España, E de Euskadi... NG. N de Navarra, I de Italia, N de Navarra y G de Galicia. Screening. Es un poco como se hacen las mamografías en estos momentos o se hacen las colonoscopias. Sería un poco lo que pasa que, repito... Es una especie como de barrido de diagnóstico precoz. Lo que pasa que Cribaje. Sí, cribaje. Lo que pasa que insisto que esto todavía no está validado. Hace falta que a nivel europeo, a nivel de las directivas europeas, se valide. Repito que todavía ningún país de Europa, pero me imagino que dentro de unos años yo creo que por ahí irán los tiros, se apuntará todo el mundo al carro del screening, como pasó con la mama, como pasó con el colon, ¿no? Qué bueno. Sí, exacto, la polémica, la polémica evidentemente, los expertos en epidemiología dicen que habría que coger a toda la población entre 55 y 75 años, a todos, no a una persona individual, no vale con hacerla uno, habría que coger a todo ese segmento de población. Y la polémica de algunos autores dicen que cuando se sobrediagnostica, es decir, cuando vemos nódulos que luego no han sido cáncer, sino que han sido nódulos benignos, pero ante el temor se han operado, se han generado complicaciones posoperatorias, porque no hay que olvidar que esta cirugía es una cirugía que operes un cáncer, operes una simpatectomía, operes un nódulo benigno, puede dar problemas. La crítica que se ha hecho es al sobrediagnóstico. Eso por un lado. Y dos, a la complejidad de implementar en la sociedad una operación de esta envergadura. O sea, estamos hablando de un proyecto faraónico, me atrevería a decir, a nivel de sociedad. Claro, hoy están operando solo el 25% de los cánceres. Claro. Y esto abre otro melón. Claro. Que sería mucho y además, mejor. Exacto, esto también es importante, lo que estamos intentando, lo que pasa que cuando estamos con temas complejos como este, pues son en ocasiones resbaladizos, lo que estamos intentando es, si conseguimos más cánceres en fase 1, hay que explicar a nuestras autoridades sanitarias, los americanos que ya lo tienen implementado y son muy listos y todo ahí es, como saben ustedes, sanidad privada, han descubierto una cosa que es muy básica, que es que operar un cáncer de pulmón cuesta en Osakidetza o en la Policlínica 50.000 euros en estos momentos, pero hemos operado un cáncer de pulmón gastando 50.000 euros, pero luego no hemos dado ni quimioterapia ni radioterapia. Punto número 1. Punto número 2. Las compañías de seguro privadas, que estudian muy bien esto en América, han visto que sale mucho más caro tratar con los nuevos fármacos de inmunoterapia, de quimioterapia avanzada, a pacientes en estadio 3 y 4. Y encima con peores resultados. Son pacientes donde las compañías de seguros se van a gastar más dinero en el tratamiento y los resultados van a ser peor. O sea, es un balance, repito, complejo desde el punto de vista institucional, No es una cosa sencilla. Y has dicho también una cosa que me he quedado loca, la biopsia líquida. Sí, eso es un poco...
hasta ahora operamos a los pacientes como a Pepe, que no había diagnóstico. Hay sospechas, pues porque se ha hecho esputos con sangre o porque tiene una neumonía que no se arregla. Esas son sospechas. Al final necesitamos un tejido, una muestra de tejido. Eso es una biopsia, que se hace bien normalmente pinchando o por broncoscopia. Son herramientas bastante agresivas. El futuro, en mi opinión, pasa porque el diagnóstico se haga con un análisis de sangre. Habrá unos marcadores moleculares, que es donde está todo el futuro de la genética, donde ya esa persona tenga en su torrente circulatorio alguna célula circulando que ha mutado, que se ha transformado. Si esa biopsia líquida, mediante un análisis, es capaz de detectar en ese análisis de sangre, igual que nos pinchan el colesterol o la glucemia o el ácido úrico, pues será que nos saquen un análisis de marcadores tumorales. Esto es un poco todavía ciencia ficción, porque hay que tener un poco en cuenta que a veces los titulares de prensa, y por eso hablando un poco, yo soy muy precavido en el sentido que a veces pues no, se ha descubierto la semana pasada Valdebrón unos marcadores que tratan las metástasis, el titular, te vienen a la consulta, los pacientes están curados, y yo les digo a los pacientes, es que hay que leer la letra pequeña, es que eran ratones. Pero claro, el titular del periódico, claro, esto es como todo, el impacto mediático, desgraciadamente vivimos en una sociedad pues muy mediática, no estamos informados, estamos entretenidos, yo creo, más que informados. Leemos solo titulares, con el WhatsApp, con tal, no leemos, no profundizamos, no reflexionamos, no vamos a profesionales cualificados, sino que nos fiamos de lo que sale en Internet, que habla cualquiera, porque Internet puede hablar cualquiera, hasta yo puedo hablar, fíjate, pero que curiosamente, pues eso es lo importante. Todavía estamos en fases, desgraciadamente, muy, muy iniciales. Bueno, los que quieran preguntar, Sí. que levanten la mano y les acercamos un micrófono. A ver quién es el primer valiente o la primera valiente. Muy bien. Aquí en la primera fila, Maya, por favor. Vale, aquí. A ver, yo no sé si te he entendido bien. A mí me operaron en el año 2015. Entonces no me hicieron los punzamientos de esos de los que hablabas. A mí me abrieron lo que es de lado a lado la costilla y me metieron la mano por ahí. Eso es. O sea, he entendido que después es cuando se ha empezado a hacer. Exacto, hemos empezado a hacerlo a partir del año 2016, básicamente. O sea, que a ti te tocó un poco la curva de aprendizaje, estaríamos, porque hemos tenido que transformarnos. O sea, hemos estado 25 años operando de una forma, o sea, en tu caso fue cirugía abierta, operamos por visión directa, metiendo estas manos dentro del tórax, por lo tanto hay que separar las costillas, lo cual es bastante traumático. Y desde el año 2016 prácticamente, en 2015 empezamos, estamos haciendo ya videocirugía, que es mucho menos agresivo, un posoperatorio mucho más confortable. O sea, que tuviste un poco mala suerte. Sí, me he quedado sorprendida ahí, simplemente metiendo las dos. Supongo que tendrá succión, ¿no? ¿Perdón? Para quitar, Sí. metéis, ¿hay algo de succión? No, lo que hacemos es, el pulmón es una estructura que se hincha, lo que hacemos es un sistema en el que el pulmón lo deshinchamos, lo colapsamos. De tal forma que, por eso, cuando el tumor tiene menos de 4 centímetros, somos capaces de extraerlo a través de esa incisión de 4 centímetros. Es un problema de física pura. Y a mis adjuntos jóvenes les digo, el problema que vais a tener es que no vais a saber en el futuro operar cirugía abierta, pero siempre habrá tumores de 8 centímetros que habrá que operar por el sistema tradicional. Por lo tanto, hay que saber conducir por la derecha, y si vas a Inglaterra, es bueno saber conducir por la izquierda. Buenas tardes. Hay que hacer. Buenas tardes. Entiendo que screening es una toma de imágenes para tener una referencia de cómo están los tumores, ¿no? Más o menos. Uh-huh. Y luego he entendido como que efectivamente una sobreexposición a esos tags puede llegar a ser contraproducente, ¿no? Porque entonces, ¿qué baremos existen para decir, bueno, pues tantos TAC al año pueden ser razonables, un TAC a la semana? ¿Hay algún tipo de
o en su experiencia, ¿qué datos nos puede dar en ese sentido? Respecto, dice usted, tiene interés en saber la frecuencia con la que se puede realizar un escáner, la frecuencia. Sí. Bueno, en realidad los posoperatorios de los pacientes los mantenemos durante 5 años. Como referencia le diré que el primer año hacemos 2 escáneres, el segundo año otros 2 y luego el tercer, cuarto y quinto año solo un escáner al año. Ese sería un poco el control de un paciente, porque claro, estamos convencidos del importante riesgo que tiene hacer un escáner todas las semanas, porque podemos generar nosotros un cáncer de pulmón a base de hacer radioterapia. Y la segunda pregunta era, he leído algo sobre crioablación. Sí. Estas técnicas funcionan, hay algún sitio en el estado que las aplican, creo que en un hospital de Alcobendas. ¿Puede ser recomendable? Yo siempre digo que la segunda opinión y lo que piensen los pacientes es básico, no cabe ninguna duda. La crioablación, igual que otras técnicas que hay ahora, que habrán oído ustedes hablar, la radioterapia muy selectiva, es la SBRT, determinados tratamientos muy dirigidos, con mucha precisión. Lo que hacen básicamente es mantener a raya, por decirlo de alguna forma, la enfermedad. En ningún momento son curativos. Es decir, lo que realmente es curativo es la extirpación en su totalidad. Por eso normalmente tanto la crioablación, la radioterapia estereotáxica, la termocoagulación, el láser, otro montón de tecnologías que existen, solo se emplean de forma que llamamos paliativa. Es decir, van a paliar, van a disminuir los síntomas del paciente, pero en ningún caso van a extirpar en su totalidad el cáncer. Eso de ninguna de las maneras. Para los tumores de pulmón podría ser adecuado, porque creo que... Sí, de hecho la crioablación que usted se refiere es crio, como ustedes todos saben, es frío en griego o en latín, no lo sé, criocoagulación, ¿no? Es mediante nitrógeno líquido a menos 75 grados, queman y fulguran la lesión. O sea, es una congelación con nitrógeno líquido a menos 70 grados de la lesión por vía endoscópica. Eso es un tratamiento, repito, que no es radical, no es curativo. Lo que hace es controlar los síntomas, mantener a raya el tumor, que no haya una progresión de la enfermedad, que no es poco muchas veces. ¿Y eso se podría hacer por broncoscopia o por...? Normalmente la crioablación se hace por broncoscopia, no por videotoracoscopia. Es por vía endobronquial, por vía de la broncoscopia. ¿Y se está aplicando? Sí, se aplica desde hace muchos años. Sí. ¿Alguna pregunta más tenemos? Si hay alguien que tiene dudas sobre la cirugía de la hiperhidrosis palmaro-axilar, que no dude, porque este es el momento. Realmente tiene que ser muy traumático cuando me contabas, y tenemos que agradecer los testimonios de los 3 pacientes que han compartido nosotros su experiencia, porque no hay nada más gozoso que cuando ya se ha superado el proceso, compartir los miedos que tenías, el mal rato que has pasado y lo gustoso de volver a la vida y de encontrarte bien. Y Adriana ha sido muy generosa, porque sobre todo siendo tan joven, compartir, me contabas tú de pacientes que te van a dar la mano, pero lo que decía ella es que en un examen la hoja mojada. Sí, es terrible. Hay casos realmente dramáticos, o las teclas del ordenador, que el hermano no coge el ordenador después de que previamente está jugando el otro porque ha dejado todas las teclas empapadas en sudor. Es decir, o el que toca un instrumento musical y la trompeta, el latón se transforma en óxido. O sea, es un drama. Sí, pero bueno, es otro tema distinto, ¿eh? Sí. Claro, es que yo siempre digo lo mismo. Sí, pues, pero eso es otro caso. Sí, es otro caso distinto. Es que todavía tampoco lo han resuelto. No hemos... Este, por suerte, está ya resuelto. No.
Y además normalmente la gente no lo cuenta, pues porque son chicos y chicas jóvenes, claro, o sea, y ni se imaginan que con una forma tan sencilla... Sí, no lo comparten, es algo que lo llevan un poco en secreto, claramente. Y es una solución de por vida. Sí, automática, desgraciadamente digo afortunadamente, porque es como cuando uno tiene un accidente de tráfico y tiene una sección medular, desgraciadamente es una sección de una estructura nerviosa que hemos visto, que es la cadena simpática torácica, y esa sección ya es irreversible. No se pueden unir ya, desgraciadamente. Y esa cadena no la necesitamos para nada, ¿no? No, en principio, como otras muchas aspectos del cuerpo, pues se puede vivir sin la cadena simpática. Bueno, pues no sé, mira, responderte a esa pregunta no lo sé por qué se llama simpática. Le acercamos el micro al señor. Sí, hay dos sistemas, que es el simpático y el parasimpático, pero desde primero de anatomía en el año 78 que empecé nunca he sabido por qué se llama simpática o parasimpática. Atendemos una pregunta aquí en la primera fila, ¿sí? Hola, ¿qué hay? No, yo no voy a preguntar nada. Lo único que quiero decir es que la fisioterapia ayuda a que el paciente esté mejor, movilice mejor el hombro, los brazos y que sobre todo le ayude a exputar y a sacar las flemas, con lo cual sus bronquios quedan libres y respiran mejor, al margen de la intervención quirúrgica, cuidado, ahí no nos metemos para nada. Y Josemi me conoce bien. Siempre hemos estado trabajando muchos años juntos. He trabajado con él. La rehabilitación, bueno, yo siempre digo lo mismo, los éxitos y los fracasos son en el equipo, es decir, que influye el que hace la rehabilitación respiratoria, el personal de enfermería que veo aquí de gran nivel, en fin, anestesia, en fin, el trabajo en equipo. Lo importante es trabajar en equipo para que las cosas y sobre todo los pacientes vayan bien, que eso es la clave del Nosotros éxito. solo ayudamos, nada más. Muchas gracias. Tenemos otra pregunta en la tercera fila. Doctor Izquierdo, yo tengo un hijo de 48 años que le conozco desde que tenía 8, que es agua lo que echa. Lo que pasa que es que, voy a decir una expresión un poco así, está acojonado para operarse. Claro. Ya el doctor Cabeza decía que podía operarse. Claro. Y no ha querido nunca. Es que agua pura. Claro. Y los pies. Es que el doctor Cabeza, que fue mi maestro, me comentó una vez que aquí en San Sebastián había una dependiente de una joyería. Y entonces, curiosamente, le llamaban el cirujano del sudor, porque debió ser una persona muy popular en aquello. Estamos hablando, yo vine en el año 95 a San Sebastián, pues estaríamos hablando del año 80 quizá o así, y era una dependiente muy popular en una joyería que tenía el problema de sudor en las manos, y claro, cada vez que tenía que poner unos pendientes a una clienta, pues imaginaros la escena, ¿no? Y entonces ese paciente se operó con el doctor Cabeza y bueno, también le cambió la vida. Pero yo, como digo, hago cirugía real, no hago cirugía plástica, no tampoco minimizo los riesgos, es una intervención quirúrgica con anestesia general. Yo, si fuera su hijo, yo si tuviera ese problema, me operaría sin duda alguna, porque hoy en día las técnicas de anestesia han mejorado brutalmente. O sea, hoy en día la tecnología, estamos a unos niveles que merece la pena asumir en mi opinión el riesgo de una anestesia general, porque además es mejor que los enfermos estén dormidos del todo para este tipo de cirugía. ¿Alguna pregunta más? Sí, allí tenemos. Hola, buenas tardes. Bueno, yo te quería hacer una pregunta sobre la posible implantación de un programa de detección del cáncer de pulmón. Quería saber, como decías, que si se implantara se colapsaría Osakidetza o se colapsaría el sistema sanitario. Entonces quería saber si sería posible hacer una pequeña selección a través de alguna radiografía de tórax que se pueda detectar quiénes son candidatos al escáner de baja intensidad o... Sí. Es que el problema que hemos tenido históricamente, era que la radiografía simple de tórax, que es una rutina que se puede hacer 100.000 al día en San Sebastián, no da el resultado esperado. Eso ya se vio en los años 70. Es decir, no sirve la radiografía simple de tórax para el screening. Solo sirve el escáner de baja radiación. Claro, hacer esto, no estamos hablando ni de Euskadi, ni de Osakidetza, ni del país, ni estamos hablando de Europa, incluso es algo supranacional. Es decir, el problema es de una envergadura importante, porque, repito, habría que seleccionar a todos los pacientes europeos entre 55 y 75 años
que hayan fumado ese volumen de tabaco que hemos dicho y hacerles a todos un escáner, lo cual significa que hace falta un escáner, un técnico de rayos, alguien que lea las radiografías, cirujanos torácicos para operar los falsos positivos de los que hemos hablado. En fin, estamos por eso pendientes de esta normativa, de esta publicación, para sentar las bases firmes y ir, porque digo, hay detractores también del screening, como todo en la vida, hay detractores del screening. Los epidemiólogos en concreto dicen que lo que hay que hacer es no fumar y punto. Nada de, desde luego eso es lo más barato, evidentemente. Hasta ahí ya llegamos todos. Es decir, que lo realmente útil, y eso sí que es verdad, es no empezar a fumar, correcto. Pero a partir de ahí, ¿qué hacemos con la población que estuvo 30 años de su vida fumando? Cuando era hasta socialmente reconocido y se llevaba el fumar. Ya, sí. Pero yo me refería a que una radiografía de tórax puede dar una pista, ¿no? ¿Quién es candidato a hacer Sí, por supuesto, eso se hace siempre en todos los sistemas públicos y privados. Una radiografía siempre en un paciente que va pues porque se ha caído y se ha roto andando en bici 2 costillas o porque tiene un catarro que no se le soluciona con antibióticos y vemos una lesión en la radiografía simple de tórax, es el camino para a partir de ese momento iniciar el estudio, y esos van todos obligatoriamente al escáner, todos en los que se detecta una mancha en el pulmón mediante una radiografía, obligatorio, esos van todos al escáner, pero no van al escáner aquellos que tienen una radiografía normal. Es complicado realmente. Yo vamos a ver, esa es una opción particular, la opción particular es una opción siempre muy personal, como otros niveles de la vida, ¿no? Está demostrado que no es a título individual, repito, sino a título de poblacional. Es decir, donde se ha demostrado la supervivencia es cuando cogemos toda la franja de población, todos los pacientes. Claro, la duda es, si cogemos solo uno, claro, pues igual no está justificado. Pero ¿cuánto vale la tranquilidad de una persona? ¿Cuánto vale el quedarse tranquilo después de que ha estado 30 años fumando en su vida? Pues como uno se hace un chequeo a otros niveles, o se gasta el dinero yendo esta noche a Anoeta, ¿no? Es decir, cada uno pues elige también un poco. Es decir, lo que sí está claro es que a fecha de hoy no hay en Europa, no estamos hablando solo de Euskadi ni de Osakidetza, estamos hablando de estructuras como países avanzados, como los países nórdicos, Finlandia, Noruega, tal. No hay un sistema de screening en estos momentos para el cáncer de pulmón. Yo creo, y es una opinión solo, que lo va a haber, pero a fecha de hoy no puedo afirmar que lo haya. Yo, claro, si usted me dice, yo he fumado 30 años de mi vida y tal, pues yo igual sí que me gastaba el dinero en un escáner, que ni sé lo que cuesta en policlínica, por cierto. ¿Alguna pregunta más? Sí, la acerca en el micrófono. En otra fase, igual que no es la Sí. suya, ¿no? Uno de los inconvenientes del screening puede ser la interpretación de las propias imágenes. Claro, es que está válida, o sea, se está en proceso ahora, esa es una pregunta muy buena, lo que pasa no me quiero extenderme para que veáis, la validación consiste en que el estudio americano solo mide milímetros, es decir, detecta nódulos de 5 milímetros, a partir de los 5 milímetros ya estaríamos ante un problema, pero los últimos escáneres de nueva generación detectan nódulos de menos de 5 milímetros, estamos hablando menos de medio centímetro, una lenteja, o sea, y eso es un problema, porque puede suceder que estemos operando a un paciente que no es un tumor maligno. Por lo tanto, a veces lo que hacemos es recomendar un seguimiento, un nuevo escáner. Pero es que además el estudio Nelson, el europeo, han dicho no vamos a medir solo en milímetros, vamos a medir en volumen. Por eso no me quiero extender porque es muy complejo. O sea, el estudio europeo está midiendo los nodulitos no en 2 dimensiones, no en milímetros, en longitud. Está midiendo los nódulos en volumen. Y a partir de 500 mililitros cúbicos se considera que el nódulo es a tener en cuenta y a seguir el estudio. Incluso podría pasar que los hallazgos fuesen dudosos. Quiero decir que a pesar
un tema es la dimensión y otra cosa es interpretar que eso que se está viendo realmente es un nódulo. Claro, hombre, ver se ve, porque hoy lo que hemos mejorado es la tecnología. Tenemos unas fotos de muchos megapíxeles, es decir, de muy buena definición. Todos los móviles tenemos ahora magníficos. Pero claro, lo que no tenemos es la histología. Es decir, no sabemos si ese nódulo tiene células buenas o células malas. Este es el problema. Y para que sepamos si es células buenas o células malas, tienen que ir al anatomopatólogo. Y para que vayan a anatomía patológica, tienen que ser extirpados. Y ahí es donde empieza el circuito. Entonces hay que medir muy bien los efectos secundarios, hay que medir muy bien los inconvenientes. Claro, se está evaluando muy bien las ventajas, sí, y qué inconvenientes tenemos. O sea que después de los screening habría que hacer. Claro, el screening consiste en que te hacen un escáner hoy y si han visto algo hay que hacer otro escáner igual dentro de 6 meses. Y cuando el hallazgo es confirmado, consistente. Entonces tienes que ir a un cirujano. O sea, si es consistente. Y hay que empezar por la vía de hacer biopsias. Etc. Sí, por supuesto. Normalmente hacemos biopsias y estudios de función respiratoria, etcétera, etcétera. Pero un paciente que se hace un screening hoy y el escáner es normal, el estudio americano y el europeo hacen durante 3 años. Ahí es donde empieza la complejidad. Hemos cogido a esta población, nadie tiene un nódulo, vamos a ver qué pasa el próximo año con otro escáner. Y no termina aquí la historia, sino que vamos a hacer a los 4 años un tercer escáner, porque puede suceder que en el interín aparezca el escáner, aparezca el nódulo en el escáner, que eso es lo que complica. O sea, las cosas las cosas reales no son tan sencillas, ¿eh? ¿Tenemos allí alguna pregunta más? Sí. Hola, buenas tardes. Buenas tardes. En el cáncer ha quedado muy claro que en el cáncer de pulmón, el tabaco tiene una importancia tremenda. ¿Qué importancia tiene la herencia? Pues no sé responderte, la verdad, no sé responderte. Sí que te puedo decir que en mi experiencia, que ya son muchos años operando, he operado padres, a algún abuelo y a algún hijo. Es decir, es cierto, aquí además estoy viendo a una paciente que además que operé a ella, le operé a su padre. Es decir, que al final del camino tiene que haber algo en los genes, porque tiene que haber una mutación. No es una herencia en sentido estricto del término. Es decir, no se transmite el cáncer de padres a hijos. No es una enfermedad genética de transmisión. No hay que hacer células madre ni cosas extrañas de esas que oímos todos los días en los medios de comunicación. No se transmite. Sí que creo que hay lo que yo llamo por lo menos cierta susceptibilidad individual. ¿Qué significa esto? Significa que hay cierta predisposición siempre y cuando mantengamos el agente agresor, que es el tabaco. Entonces, yo he visto familias enteras, y lo que sí le digo cuando opera un padre al hijo, pues le digo, pues mira, tu hijo por favor, que no fume porque parece que los genes de esta familia, tienen cierta predisposición a que el tabaco les dañe. Porque no hay que olvidar, que es la otra cuestión, que hay muchos pacientes que fuman toda la vida, que es la gran pregunta que podía haber usted hecho, porque Santiago Carrillo se murió con 95 años y todos le vimos siempre con un cigarro en la boca, ¿no? Es decir, que pues tendría unos genes resistentes a la agresión que le hacía ese tabaco. Y a pesar de que recibía la agresión diaria de ese paquete o más que se fumaba al día, sus genes eran inmunes al tabaco. Pero claro, son los elegidos. Gracias. Más preguntas. Vamos arriba y luego aquí a la segunda fila. Sí, gracias por su exposición, que ha sido interesantísima. Me pregunto, volviendo al nodulito ese que no se sabe si, que al final uno decide, como era quien hablaba en el vídeo, operarse por su propia tranquilidad. Si no es cancerígeno, ¿qué puede ser? Buena pregunta. Pues hay nódulos de diferente causa. De los no cancerígenos tenemos desde pacientes que tuvieron una tuberculosis en la infancia y son cicatrices. Esos nódulos son cicatrices de una enfermedad tuberculosa, de una pleura que decía la gente que incluso llegó a pasar desapercibida, esos catarros mal curados. Pueden ser cicatrices de un traumatismo torácico, de unas fracturas costales que tuvo en un accidente de tráfico y el pulmón se quedó dañado y la respuesta a ese daño fue
hacer un nodulito, una manchita, una cicatriz, en definitiva. O sea, hay muchas causas. Una neumonía te puede dejar un nodulito, en fin. O sea, no todos los nódulos que vemos, eso complica las cosas, evidentemente. Que no todos los nódulos que vemos o manchas son malignas. Si no, el problema estaría resuelto hace mucho tiempo. Teníamos en la segunda fila también una pregunta. Hola, doctor. Yo quería preguntar por qué no molesta, cuando te sale un tumor, ¿por qué no te molesta o te duele o te da alguna señal de que algo te pasa? Así, básicamente. Sí, es una pregunta extraordinaria. Como sabes, los tumores, desgraciadamente, por eso tenemos esos malos resultados, es porque se diagnostican tarde, y se diagnostican tarde porque no dan síntomas, no dan la cara. Es un tumor traidor, no da la cara. Esa es una evidencia, ¿eh? Por lo tanto, son tumores que no duelen, salvo que esté en contacto con la pared torácica. Yo recuerdo hace muchos años también, cuando vine aquí a San Sebastián, una mujer que ahí sí que viene, es importante no solo el screening, sino la formación un poco también de todos nosotros, de todos los profesionales. Estaba con un dolor de espalda, acababa de separarse, digo esto porque esto tiene importancia, y entonces su médico de familia, su médico de atención primaria, interpretó todo el cuadro de ansiedad, de nervios, por la situación personal que estaba atravesando. Y sin embargo tenía un tumor que estaba en contacto con la pared torácica y era un cáncer de pulmón. Por lo tanto, también sí que es verdad que son tumores que dan pocos síntomas, pero hace falta también el entrenamiento de los profesionales de la medicina para saber, intuir, ese 25 hay que intentar captar, pescar de 100 cánceres 25. Entonces hay que tener agudeza en ese sentido. Pero desgraciadamente no es un tumor en la piel, no nos sale una verruga, no es algo visible, no se nos pone el ojo morado, no, o sea, es un tumor que crece en el interior del pulmón, porque el pulmón no duele. El pulmón no duele. No tiene sensibilidad el pulmón. ¿Alguna pregunta más? Doctor Izquierdo, ha quedado todo clarísimo. Muchísimas gracias por acompañarnos esta tarde y muchas gracias a ustedes. Que pasen una feliz noche y nos vemos el mes que viene. Buenas tardes. Muchas gracias a todos. Gracias.